Hola, soy Héctor Urien, soy narrador de historias profesional. Este es el segundo vídeo del curso de cuentacuentos y de narración oral patrocinado por el Sindicato de Actores AISG. En el primer vídeo os contaba sobre la estructura clásica y hacíamos un pequeño recorrido con una historia que le daba sentido a la cosa. Os decía que de lo que se trata con las historias es de darle sentido a una realidad que es aparentemente caótica y que por eso necesitamos a un otro, el otro que le da sentido a lo que nosotros proponemos. Y en este vídeo vamos a ahondar un poquito en estos elementos que tiene el narrador y en comprender mucho mejor en qué consiste el arte de narrar historias. Lo primero que podemos hacer es un análisis que es abuela pluma. O sea, lo primero que se ve es que un narrador de historias es alguien que cuenta sin nada más, sin nada más. A veces se dice, no, cuenta cuentos y se pone a alguien haciendo como personajes. Eso es otra cosa, eso es teatro y está bien. Y ya, pero estoy contando un cuento, ya, pero no lo estás contando como un narrador. Hay muchas maneras de contar una historia. O sea, puedes hacer una película, puedes hacer un libro, puedes hacer una canción y todo eso puede estar contando una historia. Pero el arte del narrador de historias se basa en una narración a una voz o a dos voces, a lo mejor, pero sin elementos extra. El narrador de historias, en principio, solo se apoya en su voz, su presencia y su discurso, y en muy pocos elementos. Y si hace personajes, los dibuja, pero él es todos los personajes, o trabaja con un compañero que es todos los personajes. Ahí es donde se circunscribe el arte del narrador de historias, en su voz, su presencia y su discurso, en sostener todo eso. Esas son las características de la narración, con sus debilidades y sus fortalezas. De lo que se trata cuando uno aprende, y aprende técnica o aprende lo que es la narración de historias, se trata de afianzar las fortalezas y de convertir la circunstancia en fortaleza. Entonces, ¿el narrador qué tiene? Pues no tiene casi nada, o tiene muchas cosas, pero las lleva todas consigo. Y quizá para mí el secreto de la narración es la vulnerabilidad, es el darte y la cercanía, el darte del todo, de manera que la persona cuando te está escuchando siente casi que le puedes tocar con las palabras. Y esto lo vamos a conseguir en base al tratamiento de la estructura y al tratamiento del lenguaje utilizado, de la manera expresiva utilizada. Por ejemplo, un narrador, ¿qué puede hacer para afianzar esa cercanía? Eliminar las barreras que hay entre el narrador y el espectador. Claro, hay barreras que no vas a eliminar. O sea, tú estás en una tarima, hay mucha gente, tú tienes la palabra y sabes más o menos lo que vas a contar. Todo eso no lo puedes eliminar, pero puedes eliminar cierta rigidez, por ejemplo, y puedes darle paso a una espontaneidad más o menos estudiada o una espontaneidad real. Claro, tú te subes al escenario, te pones a contar y no te pones a contar con cualquier palabra o no te pones a contar lo primero que te venga a la cabeza, pero a la vez te estamos exigiendo espontaneidad. ¿Cómo podemos resolver esta paradoja? Pues para esto nos vamos a basar en una pequeña base teórica que se corresponde con los estudios de Chomsky, del lingüista. Chomsky descubrió algo que él llamaba la gramática generativa y que más o menos venía a ser que el lenguaje tiene dos estructuras, la estructura profunda y la estructura superficial. La estructura profunda se comunica con la superficial a través del tratamiento. La estructura profunda es lo que tú quieres decir y la estructura superficial lo que acabas diciendo. Es decir, que yo, por ejemplo, le digo a María, ven, pero yo lo que le he querido decir es María, ven. Lo que pasa es que ese María se ha perdido durante el tratamiento, por el contexto normalmente o por razones inconscientes. Bueno, tampoco es el objeto de estos vídeos, entonces no me quiero detener demasiado en explicar la estructura profunda y la estructura superficial. Lo que sí que me interesa es que comprendáis que en los cuentos es igual. Existe una estructura análoga a estas dos, que vamos a llamar el nivel compositivo y el nivel expositivo, y que se van a comunicar con el tratamiento artístico que vamos a hacer. El nivel compositivo, que es el que os voy a explicar ahora, es el mínimo necesario para poder contar una historia. Lo mínimo que yo tengo que saber de la historia que voy a contar es su nivel compositivo. Sería como el hilo argumental, lo que va a suceder, lo que yo tengo que contar, desplegado de manera cronológica además, porque aunque las historias parezcan circulares o parezca que nada cambia, todas tienen un hilo argumental que es cronológico.
Es decir, yo cuento, por ejemplo, que me bajé a comprar el pan y entonces compré el pan y entonces subí. Todo eso es un hilo cronológico, aunque empiece por el final. Yo necesito desvelar ese nivel compositivo en lo que voy a contar, sobre todo si lo que recibo es otra historia, porque igual que cuando estamos hablando lo que recibimos es la estructura superficial del otro hablante, cuando estamos recibiendo una historia lo que recibimos es el nivel expositivo. Y yo como narrador que quiero descifrar lo que está pasando ahí, lo que necesito es llegar a ese código fuente que es el nivel compositivo. Con lo cual, el nivel compositivo es el código fuente de lo que yo quiero contar, lo mínimo necesario en lo que me voy a apoyar para luego poder contar de manera más o menos espontánea, más o menos improvisada, pero eso lo tengo que tener muy, muy claro. Y cuanto más enrevesada la historia, más claro lo tengo que tener. El nivel compositivo se basa en dos tipos de elementos que vamos a llamar atractores. El atractor es una palabra que yo tomo para mis libros prestada de la física. El atractor en la física caótica y en la física de las dinámicas irreversibles está definiendo una forma. Por ejemplo, esto viene de un tipo que se llamaba Lorentz, que él está recogiendo datos de cómo se mueven las nubes en el cielo y mete los datos, o sea, pone a observar, entonces le salen los datos y los datos eran como muy caóticos, no tenían ningún sentido. Y él se le ocurrió pintar una gráfica con eso, mandarle al ordenador que pintara una gráfica y el ordenador estuvo una noche entera y cuando él llegó por la mañana quedó asombrado porque la gráfica que había pintado el ordenador tenía la forma como de una mariposa, como si fueran dos alas. Y los datos se correspondían totalmente con esa forma. No pasaba dos veces por el mismo punto, pero siempre dibujaba la misma forma. Y de ahí sale el concepto de atractor, es decir, una especie de guardián de la forma. No hace falta que pasen siempre por los mismos puntos, pero siempre está dibujando la misma forma. En el cuento oral va a pasar lo mismo. No hace falta que contemos siempre con las mismas palabras, pero siempre vamos a dibujar la misma historia, en base a estos atractores que van a mantenerla cohesionada. Y eso es lo que hace que las historias se hayan podido mantener. Tened en cuenta una cosa, el pueblo y la gente, digamos que el nivel de alfabetización tan alto que tenemos ahora, esto es una absoluta novedad en la historia. Nadie ha tenido acceso antes a los libros con la profusión que tenemos ahora y la gente no sabía leer y no sabía escribir y más o menos se quedaba con las cosas porque lo guardaba en su memoria. Y ya está. ¿Y cómo es posible entonces que las historias hayan podido pasar de uno a otro sin necesidad de que la gente supiera leer o escribir? Que como os digo es algo que ha empezado a pasar hace 100 años. Pues en base a esta capacidad que tenemos de dar sentido a través de los atractores. Yo escuchaba una historia y me quedaba con algunas cosas y luego era capaz de descifrar ese elemento estructural de manera que con una o dos veces que yo escuchara la historia atentamente, la descifraba en mi cabeza y era capaz de contarla, de pasar, aunque no fuera por los mismos puntos, de pasar dibujando la misma forma. Y esto ha pasado durante miles de años, con lo cual nuestro cerebro está más o menos preparado para esto. A veces hay que desempolvar esa capacidad, pero nada más, nada más. Como os digo, el atractor es muy importante para el narrador de historias y es el elemento básico del nivel compositivo. Y habría dos tipos de atractores que vais a diferenciar muy rápidamente. El primero se refiere al atractor estructural. ¿Qué es el atractor estructural? Es el hilo argumental en relación a la cadena de sucesos que yo necesito para que la historia pueda fluir. Me explico con un ejemplo. Caperucita Roja. ¿Qué necesito yo para que Caperucita Roja funcione? Pues necesito una niña que vive con su madre en una casa a la orilla del bosque y que al otro lado del bosque vive la abuela. Si yo fallo en alguno de estos elementos, la historia se cae. Si yo digo que Caperucita Roja vive al lado de la abuela, ya no sé cómo puedo seguir con esa historia, porque ya no la puedo contar así. Tendré que dar un enorme giro para poder contar, con lo cual necesito conocer ese hilo estructural que se va a armonizar temporalmente. Es decir, Caperucita vive con la madre y va a tener que llevarle la comida a la abuela atravesando el bosque. Eso es el hilo, el atractor estructural en general, o los pequeños atractores, como queráis llamarlo, porque ahí no hay ninguna forma como muy concreta de llamar, ¿no? Pero yo a partir de ahí puedo jugar como quiera. Puedo decir, por ejemplo, una variante de Caperucita Roja donde la madre siempre le llevaba la comida a la abuela y un día la madre se pone enferma y entonces Caperucita tiene que llevarle la comida a la abuela. O puedo decir que la madre
trabaja un montón y vive con Caperucita, y un día la abuela se pone mala, es necesario llevarle la comida, la madre no puede, con lo cual le dice a la niña que le lleve la comida, ¿veis? Son dos líneas, son puntos que no son concordantes, pero dibujan la misma forma. Eso sería el elemento estructural, que es importantísimo que seáis capaces de sacarlo cuando estáis contando una historia o cuando la estáis leyendo y la queráis contar. Hay otro elemento estructural o otro elemento no estructural, el atractor, que no lo vamos a llamar estructural, que lo vamos a llamar atractor misterioso. El atractor misterioso, a diferencia del estructural, no es necesario para el fluir de la historia. O sea, yo podría contar el cuento sin necesidad de aludir al atractor misterioso y el cuento podría fluir bien, o sea, naturalmente, no tendría mayores problemas. Entonces, ¿para qué el atractor misterioso? ¿Qué es lo que le volaría la cabeza a Aristóteles, donde todo es necesario? Bueno, es que el atractor misterioso hace que el cuento sea mejor. ¿Por qué? Es un misterio. No sé por qué, pero el cuento, cuando lo cuento con esto, es mejor. El atractor misterioso, cuando el espectador escucha un atractor misterioso, se le queda anclado en el cerebro y no es capaz de sacarlo y luego lo reproduce en el otro lado. Y si no reproduce con exactitud el atractor misterioso, reproduce algo que se le parece muchísimo. Y así el atractor misterioso, como si fuese un meme mental, va pasando por las historias y puede incluso pasar de historia a historia y no es deducible, como lo estructural. Más o menos lo estructural yo lo puedo deducir, pero el misterioso no. Lo tengo que aprender de memoria, lo tengo que intuir, lo tengo que sentir y hace que el cuento sea mejor. Por ejemplo, en Caperucita Roja, la misma caperuza roja no se utiliza para nada. Yo podría obviar que la niña tiene una caperuza roja y el cuento fluiría igual. Pero desde que alguien descubrió que esa niña llevaba una caperucita roja, nadie ha podido contar esa historia sin eso. Todo el mundo la cuenta con eso, porque es fascinante una niña que lleva una caperuza roja. No la usa para despistar al lobo, no se usa para que el lobo la reconozca, no se usa para nada, solamente porque es mejor. En Tarantino, cuando él cuenta las historias, que mete estos elementos en medio que parece que no tienen nada que ver, bueno, parece no, es que no tienen nada que ver con las historias. O sea, Tarantino empieza a hablar en Reservoir Dogs de Like a Virgin y no es que vaya a salir Madonna después, ni que se vaya... No se utiliza para nada, pero tiene un valor en sí mismo. O la conversación de las hamburguesas de Pulp Fiction. Tiene un valor en sí mismo y el público lo recuerda siempre. Es una barbaridad, es un misterio. Ya os digo que cualquier persona que trabaje el guión o el cuento, la retórica o la poética desde la pura necesidad, esto no lo puede entender porque es un elemento inconsciente, pero en el cuento oral funciona muy bien. Así que hasta aquí este vídeo. Querría haber hablado un poco de lo mostrado y de luego el primer acto, como os hablaba el otro día, o la estructura básica, pero bueno, como me quedan 2 vídeos, hablaré ahí tranquilamente de esto y me parecía importante que os quedaseis con el elemento estructural y el elemento misterioso del atractor, del nivel compositivo, para poder proponeros un ejercicio simplemente, que es agarrad cualquier cuento popular o una película o no sé, una canción, lo que queráis, una historia, y tratad de extraer el compositivo en base, por un lado, a la cadena de sucesos estructurales, lo necesario, que hay veces que hay cosas que no son necesarias que pasen y no tienen que ver con lo estructural, y luego lo que no es necesario, intentad descifrar cuál es la parte misteriosa que realmente es útil, porque esa es la que tenéis que salvaguardar. Las otras las salvaguardáis si queréis y si no las cambiáis. Intentad hacer este ejercicio y luego veremos cómo le damos orden en una estructura un poquito más molde, ¿vale? Que ha estado con nosotros desde el albur de los tiempos. Hasta el siguiente vídeo.